la lectura bíblica que tomaré como texto base para desarrollar la enseñanza de hoy. Romanos capítulo 12. Leemos 3 versículos, el 17, el 20 y por último el 21. Como dice: no devuelvas a nadie mal por mal. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. ¿Cómo dice el versículo 20? Romanos 12, versículo 20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Pasemos al verso 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Recapitulando, número 1, no devuelvas a nadie mal por mal. Número 2, no pagues con la misma moneda al que te hizo daño. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y por último, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. En el estudio de hoy abordaremos el tema salud interior curativa y preventiva. Pero debido a la extensión del tema, hoy vamos a ver la primera parte, salud interior curativa. Empiezo dándoles a conocer el significado de sanidad interior curativa. Yo utilizo, al igual que muchos otros, este término para referirme al proceso de restauración de nuestra salud en nuestra parte espiritual, mental y emocional. Ese proceso de restauración lo realiza Cristo y tiene que ver con la curación de esos daños, número 1, que dejó el pecado en nosotros, y número 2, la sanidad de esos traumas o heridas emocionales, y que la palabra de Dios llama quebrantos del corazón, que se produjeron cuando afrontamos algunas circunstancias adversas o negativas en nuestra infancia o en algún otro momento de nuestra vida. Usted, mi persona y muchos otros, por así decirlo, algunos fueron víctimas de ofensas. Otros fueron víctimas de maltrato psicológico y físico. Varios sufrieron de agresión sexual. Algunos fueron rechazados. Unos fueron maltratados. ¿Y qué decir de aquellos que padecieron explotación, abandono? Los que han soportado la pérdida dolorosa y trágica de sus padres, los heridos por la infidelidad conyugal, por el divorcio, la pobreza extrema, enfermedades terminales, entre otros eventos traumáticos.
De modo que la persona que está en Cristo se halla en el proceso de salud curativa que Jesús lleva a cabo a través del don de la salvación, el medio por el cual Dios restaura el bienestar de nuestra parte espiritual, mental y emocional que quedó dañada por el pecado y herida por los trastornos emocionales. Así que usted y yo, por el hecho de un tiempo haber vivido sin Cristo conforme al pecado, fuimos heridos en nuestro espíritu y en nuestra alma por las consecuencias del pecado. Y por el hecho que pasamos por alguna situación trágica, por el hecho de nosotros estar incapacitados para reaccionar de la manera correcta, quedamos afectados por los traumas que nos ocasionaron esas situaciones dolorosas por las cuales nosotros atravesamos. Así que usted y yo aún necesitamos ser sanados por Cristo en nuestro espíritu y en nuestra alma. Porque aunque estamos en Jesús, todavía hay en nosotros efectos nocivos de los daños que dejó el pecado, los cuales deben de ser tratados. Asimismo, también hay en nosotros trastornos mentales y emocionales, trastornos en los que nosotros nos hallamos afectados en alguna medida por el dolor emocional, con heridas abiertas o no tratadas en nuestra parte emocionales y que se causaron al nosotros no responder correctamente a esa situación difícil y dolorosa por la que atravesamos. Entonces, para mejor comprensión menciono algunos ejemplos. Cuando Cristo vino a nuestra vida, Él perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes, los futuros. Nuestra conciencia fue sanada como resultado del perdón de Dios. Sin embargo, hay hermanos en la fe que aunque han sido perdonados y su conciencia ha sido sanada, siguen sufriendo de culpa persistente. Entonces, eso es señal que aún nosotros estamos necesitando sanidad interior curativa. Otro ejemplo, aún hay quienes practican algún pecado. Puede que sea pleitos, enemistades, contienda, fornicación, adulterio, cualquier pecado. Y en lugar de reconocer su falta moral y confesar que es lo adecuado en un cristiano, opta por reprimir u ocultar su pecado, creyendo que de esa manera va a evitar las consecuencias que derivan del pecado. A esta clase de comportamiento la psicología secular le llama represión. Y la Biblia nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hay otras personas que son hermanos en la fe, los cuales se sienten culpables
e incómodos por el pecado que han cometido. Pero en lugar de reconocer que son los responsables inmediatos de su acto de desobediencia, tratan de encontrar algún alivio de su sentido de culpa echándole la culpa a otra persona, es decir, proyectando sus pecados en otros. Yo fallé porque tú tienes la culpa. En la Biblia encontramos varios ejemplos de proyección. Cuando el Señor confrontó a Adán por haber desobedecido, Adán le dijo al Señor que él había pecado por la mujer que el Señor le dio. En primer lugar, en vez de reconocer su culpa, le dijo a Dios: el responsable de que yo haya caído eres tú, porque si tú no me hubieras dado esa esposa, yo no te hubiera desobedecido. Y en segundo lugar, le echó la culpa a su esposa. Le dijo al Señor: por causa de esta mujer, yo te desobedecí. Así que hay personas que en lugar de reconocer que son los responsables inmediatos de sus actos, le echan la culpa a otra persona. Eso también es indicio que ese tipo de cristianos que tienen esa forma de comportarse necesitan sanidad en su alma. Hay otros que en cierto modo racionalizamos, es decir, nuestros pecados, pensamientos, sentimientos, comportamientos indebidos, errores morales, tratamos de evadir nuestra responsabilidad inventándose excusas a favor nuestro, con el fin de justificar esa falla como un medio para librarnos de la culpa. Y esta clase de mecanismo psicológico que es la racionalización, la cometemos todos. Hay quienes dicen, por ejemplo, yo no participé del culto por esto, por aquello, por lo otro. Siempre tenemos una excusa en nuestros labios que usamos como recurso para tratar de justificar nuestras fallas, que en lugar de reconocerla, en lugar de admitirla, lo que hacemos es justificarla. Además, mis amados, la mayoría de nosotros, cuando nos hallamos en situaciones de crisis, parece que regresamos a la conducta infantil. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, ante esas situaciones difíciles, ante esas situaciones dolorosas, muchas veces nosotros nos comportamos como cuando teníamos 5 años o cuando teníamos un poquito más. Por ejemplo, la persona asume un comportamiento que se aísla de los demás. El nietecito mío, cuando él no le agrada el que le corrijan, expresa su molestia con gestos en sus rostros. Queda mirando feo, se va y se esconde, se aísla.
No quiere que nadie lo vea, no quiere que nadie lo toque. Eso es típico del comportamiento de un niño. También reacciona expresando descontento. La persona reacciona expresando enojo, molestia, llora, el niño grita o manifiesta de otras maneras su mal genio cuando las cosas no le agradan. Eso se llama regresión. Y hay veces que nosotros atravesamos por situaciones difíciles y asumimos el mismo comportamiento como cuando éramos un niño. Reaccionamos aislándonos de los demás. Expresamos descontento, enojo, molestia. Incluso hasta lloramos, pero no porque nos quebrantamos delante de Dios por la situación, sino por el enojo, por la situación que estamos atravesando. Manifestamos de una u otra manera un mal genio, y todo esto porque la situación por la que estamos atravesando no nos agrada. Eso muestra que quien actúa de esa manera necesita sanidad en su parte interior. Y hay también quienes tienen miedo de descargar su enojo directamente contra la persona que lo provoca. Por ejemplo, el empleado que es reprendido por su jefe, posiblemente tiene miedo de reaccionar negativamente ante la represalia de su jefe. Pero cuando llega a casa, descarga su frustración criticando a su esposa o criticando a sus hijos. Su esposa, la mayoría de las veces, no se defiende en caso de que tenga miedo de coger y de reaccionar negativamente ante su esposo. Pero transfiere sus disgustos, transfiere su emoción negativa en contra, por ejemplo, de su hijo o en contra de otra persona. El hijo teme entonces rebelarse contra su madre o rebelarse contra su padre y reprime su disgusto, reprime su enojo, lo guarda. Y luego lo manifiesta hacia alguien que por lo menos es, en cierto sentido, inofensivo para llamarle la atención. Yo no sé si ustedes a veces han visto niños que después que le llaman la atención, expresan, no sobre los padres, lo que sí en ese momento, sino que cogen, por ejemplo, tiran el plato, descargan sobre el plato que tiran, descargan, patean el carro, botan, si le ponen la manzana en la mano, la botan, o no le pega al gato, le pega al perro. Todo eso, hermano, es típico de que cuando no descargamos nuestro enojo de una manera correcta, entonces se transfiere esa emoción contra otro. Hay personas que en su niñez fueron afectadas por este tipo de situaciones y asumieron ese tipo de mecanismo. Ellos tuvieron miedo de dar a conocer en ese momento lo que sentía contra la represalia de sus padres y lo guardaron. Pero cuando están ya en adulto y posiblemente casados,
entonces eso que está ahí reprimido se manifiesta y comienzan a descargarlo sobre la esposa, si es el esposo el que está afectado, o la esposa sobre el hijo. El mal que recibió en su infancia y que debía en ese momento coger y expresarlo, lo guardó y ahí está reservado. Y luego eso detona en algún momento en su vida de adulto cuando hay algo o alguien que trae de regreso esa vivencia que tuvo en su época pasada. ¿Sí me estoy dando a comprender? Entonces, mis amados, usted y yo de alguna manera fuimos afectados, no solo por el pecado, sino también por traumas de tipo mentales y emocionales. Pongo otro ejemplo. Hay unos que padecen de identificación narcisista y eso se ve en nuestro medio y más en nuestro tiempo. La identificación narcisista trata de incluir en su personalidad las características de otra persona. Es decir, se identifican queriendo ser exitosos, pareciéndose a otra persona exitosa, creyendo que serán reconocidos, creyendo que tendrán atención de otros si se parecen semejante a ella. Entonces hay personas que, por ejemplo, se hacen cirugía en el rostro para parecerse al cantante fulano de tal. Se hacen los cortes para parecerse al famoso cantante cristiano fulano de tal. Yo me sorprendí en una actividad de pastores y el muchacho que estaba ministrando la alabanza, su vestimenta era idéntica a la de uno de los ministros de la alabanza famosos en nuestro medio. El peinado igualitico, el corte igualitico y hasta las gafas que usaba esa persona igualitica. Entonces, con eso uno se da cuenta que la persona que tiene este tipo de comportamiento padece de identificación narcisista, porque a través de esa forma trata de sentirse importante. Así que todos necesitamos de una u otra manera sanidad, porque el que no está afectado por un tipo de trauma está afectado por otro tipo de trauma. Y nosotros estamos en la clínica psiquiátrica y psicológica del Señor. Nuestro psiquiatra y nuestro psicólogo es Jesucristo. Él es el que nos sana de todas nuestras enfermedades y de todas nuestras dolencias. Así que tú y yo estamos en un proceso de restauración a través del cual Dios, por medio de nuestro Salvador Jesucristo, sana nuestro espíritu, sana nuestra alma y nos restaura. Y por si acaso algunos de los que estamos aquí no pasaron por ninguna de las situaciones anteriores o tal vez no están afectados por algunos de los padecimientos en el ser interno mencionado, es posible que de pronto usted sea una persona que experimenta miedo irracional. O tal vez tiene una profunda desconfianza hacia los demás, aunque esa persona o esas personas no te hayan dado
ocasiones para que desconfíes de ellos. Hay personas que dicen, me caen gordo, sin ni siquiera conocer a esa persona. Me caen gorda sin ni siquiera conocer a esa persona. Solo por el hecho que no le agradó, por ejemplo, algo de esa persona. No le agradó de pronto su manera de hablar. No le agradó de pronto que es sociable. Hay otros que padecen de timidez. Timidez, y eso es algo que se ve en el medio cristiano de una manera abundante. Hay timidez incluso de poder decirle a la persona de la que se enamoró, tú me gustas. Los ve ustedes que son enamorados y los únicos que saben que están enamorados son ellos mismos, pero no lo sabe la otra persona, porque tan profundo es la timidez, el daño que sienten, hermano, como que de pronto una profunda pena el saberse que está enamorado. Hay otros que se aíslan, no se relacionan con nadie en la iglesia. Lo ve usted que llega a la iglesia, no saluda a nadie y así mismo como se terminó el culto se va. Es una isla en el vecindario, no se relaciona con nadie. Es una isla. Están los perfeccionistas. Y eso también nosotros tenemos que tener en cuenta, que hay un poco de perfeccionismo en nosotros. A veces, por ejemplo, el hijo o la hija ayudan a lavar los platos y el perfeccionista viene y dice, está mal porque no lo lavó él o no lo lavó ella. El plato se lava así, se lava así, se lava así. Y resulta de que el que lavó el hijo y el que lavó la hija está bien. Una hermana tenía problemas porque resulta de que cuando la hija barría, entonces ella se molestaba y cogía la escoba y le decía, está mal barrido, así no se barra. Y todo estaba limpio. Y yo le decía, pero hermana, eso está limpiecito, está bien. No, así no es el perfeccionismo. Otros hermanos buscan aprobación y utilizan el ministerio, utilizan los dones del Señor buscando aprobación de los demás. A veces sirven no porque realmente lo están haciendo con el motivo correcto, que es el amor, sino que sirven para buscar reconocimiento, para buscar aprobación. Oh, este hermano si es una persona servicial, este hermano si es espiritual. Hay otros que buscan el reconocimiento y están los que padecen de apego emocional. ¿Qué es eso de apego emocional? No puedo vivir sin ti. Si pasó un instante sin esa persona de la cual ama, ya se está acabando. Entra en depresión, entra en desesperación. Si la persona por A o B motivo se casó y estuvo apegado emocionalmente a su cónyuge y luego se divorcian, esa persona pasa, hermano, por una tormenta interna bien macabra. Siente que se está muriendo, siente que el mundo se acabó, siente angustia, desesperación y una cantidad de sentimientos nocivos. Hay quienes dicen, si me dejas, me mato. Eso es típico de las personas que están afectadas por el apego emocional. Y están de los que se sienten incapaces de funcionar sin la presencia de otra persona. Una cosa es que nosotros necesitemos la ayuda de otros. Todos necesitamos la ayuda de otros. Por muy preparado que esté una persona, siempre va a necesitar la ayuda de otro. El esposo
necesita la ayuda de la esposa y ella de él para poder tener un matrimonio correcto. Ambos necesitan ayuda mutua para poder levantar a los hijos. Los hijos necesitan la ayuda de sus padres para ellos poder formarse. Pero cuando hablo de personas que se sienten incapaces de funcionar sin la presencia de otras personas, me refiero a aquellos que no hacen nada si esa persona no está allí. Ajá, ¿y por qué no cosiste el traje? Porque no está aquí mi hermana. Y ella sí sabe hacerlo, yo no lo sé hacer. Mira, ¿y por qué no hiciste el almuerzo? Porque es que no está aquí mi esposo. Y él sí lo sabe hacer. Entonces, si yo lo hago, resulta de que sale mal. Y la realidad es que esa persona que se siente incapaz de funcionar sin la presencia de otro, sabe hacer las cosas tal vez mejor que la otra persona. Así que, mi hermano, ¿qué hablo de aquellos de los que utilizan sus capacidades, sus conocimientos, sus dones para manipular, para explotar, para violar los derechos de los demás? En nuestro medio se está viendo personas que están afectadas por este problema de la manipulación y la utilizan para explotar financieramente a aquellos que escuchan su mensaje, para despojarlos de sus bienes, para a través de la manipulación explotarlos y poder enriquecerse usando la explotación. Y hay otros que no están interesados en relacionarse con los demás. Son personas que evitan tener amistades íntimas. Hay personas que no les gustan tener amistades íntimas y eso se debe a que hay un daño en la parte interior. Ahora, como la enseñanza para hoy es sobre salud interior curativa, doy a entender que por la salud interior curativa, entonces me refiero a la parte de la sanidad divina que se centra en sanar de todos esos traumas derivados del pecado y por dolor emocional no resuelto en nuestra vida espiritual, psicológica y emocional. Por eso, salud interior curativa significa bíblicamente recobrar la vida, la salud interior. ¿Por qué la buena salud implica recobrar la vida? Porque nuestro espíritu estaba separado de Dios por causa del pecado. Eso la Biblia lo llama muerte espiritual. Es decir, no había vida y salud de Dios morando en nuestro espíritu, sino muerte. Pero ahora que estamos en Cristo, Dios nos ha dado vida a nuestro espíritu. Entonces, la vida de Dios y su salud moran en nuestro espíritu y en nuestra alma. Por consiguiente, los que estamos en Cristo tenemos el testimonio no solo de los beneficios resultantes del perdón de Dios por nuestros pecados, también tenemos testimonio de haber sido sanados de más de un trauma espiritual y emocional que trajimos con nosotros mismos al llegar a Jesús.
Usted, por ejemplo, yo fuimos sanados del estado de culpa. Y la palabra lo dice, que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Usted y yo fuimos sanados del dominio del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Ya el pecado no ejerce dominio sobre ti para que tú elijas, aunque quieras hacer lo bueno, termines haciendo la voluntad del pecado. Ahora el pecado te puede decir: agrádame en esto. Pero tú, por ser libre del poder del pecado, ahora puedes escoger agradar al Señor. Usted y yo, hermano, fuimos hechos sanos de maldiciones, de pactos malignos, de hechicería. Posiblemente algunos han sido sanados de la amargura, del rencor, de odio, de frustración, de fracaso, de decepción, desánimo. Tal vez ya no eres dominado por la ira, tal vez ya no maldices, tal vez ya no te vengas, tal vez cuando te hacen algún daño, en lugar de coger y de actuar devolviendo mal por mal, tú asumes la buena actitud de perdonar. ¿Qué es la salud en la Biblia? Tercera de Juan, el versículo 2, porque tiene un solo capítulo, dice: querido hermano. Juan escribiéndole a un miembro de la iglesia llamado Gallo. Y él le escribe esta carta de una sola hoja. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud física, así como prospera tu alma. Juan no solo oraba para que esa persona tuviera prosperidad en todos sus asuntos, no solo para que recobrara la salud física que necesitaba, sino que él fuera prosperado en todo, tal como prosperaba su alma. ¿Qué es sanidad según la Biblia? De acuerdo a este versículo, la idea de salud en la Biblia no es solo ausencia de enfermedad, también es lograr un estado de prosperidad espiritual, así como prospera tu alma. Por eso una persona puede tener prosperidad material, puede tener bienes y riqueza material, pero puede que en su ser interior sea un mísero. Por eso el Señor le dijo a una iglesia de las 7 que se le escribió a través de Juan en el Apocalipsis: yo conozco que tú eres pobre. Es decir, en el aspecto material, esa iglesia estaba compuesta por hermanos deficientes en recursos financieros. Pero el Señor le dijo: pero tú eres rico. Aunque ellos no tenían prosperidad material, ellos tenían prosperidad espiritual. Porque en la Biblia la salud implica prosperidad. Y la prosperidad espiritual implica tener una relación con Dios y una buena salud espiritual, mental y emocional. Quien tiene una buena relación con Dios, prospera su espíritu y prospera su salud y su alma. Porque de Dios viene la vida que resucita el espíritu, y de Dios viene la salud que necesita nuestra alma. A su nombre. Dele una alabanza de aplauso. Entonces, los términos que se traducen por salud dan a entender que salud, según la Biblia, en primer lugar,
es estar a cuenta con Dios, es tener y mantener una relación constante con Él. Lo que significa que la persona que tiene salud espiritual, salud mental, es solo aquel que se encuentra en una relación de tipo espiritual con Jesucristo y mantiene una relación constante con Él. En segundo lugar, salud es gozar en nuestra alma de la vida y de la salud de Cristo. Entonces, la que está en Cristo se conoce porque tiene la vida de Dios morando en su espíritu y tiene la salud de Cristo que restaura su alma. Ya no es la misma persona. Por eso la Escritura dice: las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Si antes te ofendían y respondías con rencor, ahora estando en Cristo te ofenden y respondes con perdón porque estás sano. Si no respondes con perdón es porque todavía esa área de tu vida está dañada por traumas y por el pecado de resentimiento. Entonces, el creyente en Cristo ha sido beneficiado con la presencia de Dios en su vida. Dice el Señor en su palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso significa que Dios, el Espíritu Santo, mora en tu espíritu, mora en tu corazón, y desde allí, en tu parte interior, Él está trabajando, restaurando tu salud también mental y tu salud también de tipo emocional. Bendito sea Dios. Así que la obra de Dios primero es en nuestro ser interior. La obra de Dios primero comienza resucitando nuestro espíritu. Por eso salud interior es recobrar la vida, porque Cristo da vida. Y número 2 es ser restaurada en nuestra alma. Entonces, como el Espíritu está trabajando dentro de nosotros, como el Espíritu está presente en nuestro ser interior, nuestro espíritu y nuestra alma son alimentados con la vida y la salud que deriva de Jesús a través de la relación con Él. ¿Cómo se alimentan las hojas de un árbol? ¿Cómo se alimentan las ramas? ¿Cómo se alimenta el tronco? De los nutrientes que vienen de la raíz al resto de ese árbol. Y la palabra de Dios nos compara a nosotros como ramas. Y como ramas que estamos en Cristo, dice que Él es la vid. Y nuestro Padre es el labrador. Cristo es la raíz de la cual procede a nuestro espíritu, a nuestra alma, la vida de Dios y la salud de Dios. Bendito nuestro Señor, bendito nuestro Dios. Entonces, mis amados, somos alimentados con la vida y la salud que deriva de Jesús a través de la relación con Él. Lo que quiere decir que cuando se está unido a Jesús, Él transfiere a nuestro ser interior su felicidad, su paz, contentamiento, su fe, su gozo, su humildad, su bondad, su poder para ejercer control sobre nuestros placeres que emanan de nuestra naturaleza carnal, el poder para tener una voluntad libre del dominio del pecado para que podamos resistir a Satanás, el poder para que podamos elegir hacer el bien que queremos en lugar de hacer el mal que no queremos,
experimentaremos generosidad, amabilidad, respeto, aprecio, comprensión, fidelidad, sinceridad, honestidad, responsabilidad. Entonces, en la persona que mantiene una relación con Dios en su ser interior, habrá amor en lugar de odio, contentamiento en lugar de sufrimiento, de desánimo y de disgusto. Habrá dicha, felicidad en lugar de amargura. Habrá perdón en lugar de resentimiento. Tendrá humildad en lugar de orgullo, de soberbia. Experimentará paz en medio de la tormenta, etc. Porque una vida que está ocupada de todas estas buenas cualidades, bíblicamente se considera una vida que goza en su alma de prosperidad o de buena salud, porque esa persona está conectada con Dios, esa persona está relacionada con Dios y recibe de Dios su vida y recibe de Dios su salud. Por eso el que no se comporta a la manera de Cristo, esa persona está dando muestra número uno que su relación con Dios está deteriorada, que no tiene relación con Dios, y número dos, que anda según la carne, y como anda según la carne, responde con odio, responde con resentimiento, responde con amargura, responde de manera carnal a su nombre. Por eso en la Biblia tener salud es vivir una vida conectada con Dios, libre de males psicológicos como la culpa, resentimiento, odio, ira, inseguridad, pánico, ansiedad, amargura, tormentos, complejos, depresión, venganza, despecho, etc. De modo que quienes caminamos con Dios en esta vida, como estamos siendo sanados en nuestro espíritu y en nuestra alma, por ende prosperan. Yo deseo que tú prosperes. Yo prospero si tengo una relación con Cristo, si mantengo esa relación con Cristo. Y esa prosperidad primero comienza en mi espíritu y en mi alma. Y si yo prospero en mi espíritu y en mi alma, entonces prosperaré en las otras esferas de mi vida. Por eso es que la persona que está enferma en su espíritu o en su alma, esa enfermedad también se refleja en su cuerpo. Hay enfermedades interiores que dañan el buen funcionamiento de los órganos del cuerpo. Hay enfermedades que dañan el buen funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, tenemos el mal del Parkinson. No se ha encontrado la causa física de ese mal, pero sí se ha encontrado la lesión que causa ese problema en el cuerpo. Pero esa lesión es causada por un problema que surge de un alma que está afectada por un trauma. No hace mucho hicieron una prueba algunos científicos y pusieron a mirar personas que tenían resentimiento, rencor contra alguien, y se dieron cuenta que la mayoría de esas personas resentidas o que tenían algo contra otro padecían de cáncer. Mientras que hicieron el examen con personas, 100 personas que no tenían nada contra otro, y esas personas disfrutaban de buena salud. Así que si yo tengo una buena relación con Dios, una buena relación con Cristo, y persevero en esa relación con Él, entonces yo voy a tener prosperidad espiritual. Mi espíritu va a crecer en lo espiritual.
Mi espíritu va a tener desarrollo en las cosas espirituales y mi alma va a avanzar en el proceso de sanidad interior. Ahora, esa buena salud se expresa en nuestra forma de reflexionar, de pensar, de hacer juicios, de decidir, de comportarnos. Por ejemplo, ya no reflexionamos como antes, ahora reflexionamos como la palabra nos indica, porque eso es señal de que hay sanidad en nuestra conciencia, hay sanidad en nuestra mente. Ahora, si en la conducta de un creyente no se observa crecimiento en su relación con Dios, y cuando pasa por situaciones difíciles, por situaciones dolorosas, y responde devolviendo mal por mal, tal comportamiento es muestra que hay traumas sin tratar en su interior. Recuerde que al principio la palabra dice que no devuelvas mal por mal, que hagas bien, que venzas el mal con el bien, que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. ¿Y quién es el que procede a comportarse de esa manera? El que ha sido sanado. El que no ha sido sanado responde mal por mal, es decir, me la hiciste, me la paga. Responde con odio, responde con resentimiento, responde con venganza, responde con maldiciones, hablando mal de la persona, etcétera. Entonces, una vida que muestra una conducta en la cual no se observa que está procediendo como se espera porque está en Cristo, muestra que esa persona todavía está afectada en su interior por pecados. El pecado interrumpió su relación con Dios. Y cuando se interrumpe la relación con Dios, el cielo se cierra sobre esa persona. Nada de arriba sucede en esa persona. Y esa persona comienza a experimentar los estragos que produce su respuesta incorrecta ante la situación de dificultad. Entonces, cuando no se asume una conducta como Dios espera que el cristiano actúe ante las situaciones difíciles, la relación de esa persona está rota, está dañada. Porque en el interior de esa persona, en vez de haber maldad, en vez de haber bienestar, hay todo lo contrario. La conexión de esa persona con Dios se dañó. Y como se dañó la conexión con Dios, y el buen funcionamiento de nuestro espíritu y de nuestra alma depende de nuestra conexión con Dios, ese espíritu y esa alma no van a funcionar correctamente. ¿Se está dando cuenta usted por qué la Biblia habla que la salud interior, número uno, implica una relación de comunión con Dios? Porque Dios es el dador de la vida. Dios, hermano, es salud o calidad de vida. Y para nosotros poder tener salud espiritual y mental, necesitamos una relación con Dios. Hay cristianos que todavía viven como si estuvieran sin Cristo. Son del Señor, pero si les dan un consejo se molestan. Si le hacen un llamado de atención,
se resienten. Si escuchan una prédica contra el pecado, interpretan que el pastor los está ofendiendo, maltratando. Y las respuestas que ellos dan es que cogen y se van de la iglesia. ¿Qué hicieron las personas cuando escucharon el mensaje predicado por el Esteban, uno de los diáconos? En lugar de asumir una actitud de arrepentimiento, cogieron piedra y lo lapidaron, lo mataron a punta de piedra. Dice que se enfurecieron. ¿Y qué hizo Esteban? Predicarle el mensaje de Dios. Entonces fíjese, amado hermano, ¿por qué actuaron de esa manera? Porque su espíritu estaba dañado por la ira, por el odio, por el resentimiento. Su espíritu estaba cerrado para Dios. No iban a actuar bendiciendo como en el caso de las personas que escucharon el mensaje de Pedro. Ellos no lo apedrearon. Ellos detuvieron a Pedro y le dijeron: para un momento. Tú has dicho que nosotros, que por causa de nosotros, Jesús fue crucificado por nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer para recibir el perdón de nuestros pecados? Bendito sea Dios que tú eres uno de aquellos que reaccionaron diciéndole al Señor: ¿qué debo hacer para tratar el problema de mis pecados? Bendito eres tú, amados hermanos, porque te das cuenta que eres una persona que todavía necesita ser sanado por el Señor. Y cuando el Espíritu te hace ver que estás actuando de manera incorrecta, vienes a Él con un corazón contrito, un corazón humillado, y le clamas y le pides y le ruegas que te limpie, que te sane, que te libere de esa mala actitud. Y entonces viene Dios, cuando tú reconoces, te sana. Pero ¿qué de aquellos que en lugar de coger y de reflexionar adecuadamente, en lugar de coger y de reconocer y de arrepentirse, dicen: yo no tengo la culpa la tiene fulanito, la culpa la tiene sutanito? O que de aquellos que encubren su pecado, que lo esconden por miedo a que se sepa fallado al Señor. De la buena relación con Dios depende el bienestar integral de tu vida. Depende tu bienestar espiritual. Depende tu bienestar emocional. Por consiguiente, la buena salud emocional y la prosperidad en los otros aspectos de nuestra vida es un resultado de tener y mantener una relación constante con Cristo. Bendito sea Dios. Bendito nuestro Señor. De manera que dependiendo de cuán saludable sea nuestra relación con Dios, así de saludable será nuestro estado mental y espiritual. Pues una persona prospera en su alma en la medida que se relaciona con Dios. Me encanta esa parte de las Escrituras. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.